Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo turco desde hace tiempo, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y a la vez más comentadas de ese país, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, vamos a hablar de esas supuestas revelaciones bomba que, según dicen, Can Yaman ha hecho sobre Demet. Como siempre, antes de que nos adentremos en todo el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de chismes jugosos como este y análisis a fondo de las vidas de las celebridades, no olviden darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me apoyarían muchísimo y me ayudarían a seguir trayéndoles todo este contenido que sí que les encanta. Y ahora sí, al lío. A ver, vamos a ser honestos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación, de titulares y, en general, de un interés mediático casi obsesivo desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci. La química en pantalla era innegable, la gente se enamoró de su romance ficticio, y como suele suceder, empezaron a surgir rumores sobre si esa química se extendía también fuera de las cámaras. Hubo rumores, fotos a medio gas, declaraciones ambiguas, en fin, todo lo que alimenta la maquinaria de los chismes. Durante años ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación personal, alimentando aún más la curiosidad del público. Se les ha visto juntos en eventos, se han comentado publicaciones en redes sociales, pero nunca han confirmado ni desmentido categóricamente si hubo algo más allá de una simple amistad profesional. Y ahora de repente surgen estos rumores de revelaciones bomba por parte de Can Yaman. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Hay que ser cautelosos y distinguir entre lo que son fuentes fiables y lo que son simples especulaciones sensacionalistas. Según lo que he podido investigar, estas revelaciones no provienen de una entrevista formal o de un comunicado oficial de Can Yaman. Más bien, parecen ser fragmentos de comentarios hechos en diversas interacciones con la prensa, entrevistas informales o incluso publicaciones en redes sociales que han sido sacadas de contexto y amplificadas por los medios. Algunos de estos rumores apuntan a que Can Yaman ha insinuado que la relación con Demet fue más intensa de lo que se ha reconocido públicamente. Se habla de que él se sintió muy atraído por ella, que hubo una conexión muy especial durante el rodaje de Erkenci, y que la presión mediática y las agendas profesionales complicaron la posibilidad de que esa relación prosperara. Otros rumores, más controvertidos, sugieren que hubo ciertos desacuerdos o malentendidos que llevaron a un distanciamiento entre ellos. Ahora bien, es crucial tomar todo esto con pinzas. Can Yaman es conocido por ser una persona espontánea y a veces un poco impulsiva en sus declaraciones. Es posible que algunas de sus palabras hayan sido malinterpretadas o exageradas por la prensa sensacionalista. También es importante recordar que tanto Can como Demet son personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal, y es poco probable que revelen detalles íntimos de su relación en una entrevista pública. Lo que sí es cierto es que el interés por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo altísimo. Ambos son estrellas muy populares, con una gran base de fans en todo el mundo, y cualquier cosa que hagan o digan es analizada al detalle. La nostalgia por Erkenci y la química que demostraron en la serie sigue muy presente en la mente de los espectadores, y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales exitosos que han construido una sólida carrera por separado. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, y Demet ha seguido protagonizando series y películas de éxito en Turquía. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, y merecen ser reconocidos por su trabajo más allá de los chismes sobre su vida personal. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir está felizmente casada. Contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios turcos. Por lo tanto, cualquier rumor que sugiera una posible reconciliación o un reavivamiento de la llama entre ella y Can Yaman es, como mínimo, irresponsable e irrespetuoso. Demet ha construido una vida con su esposo, y merece que se respete su matrimonio. Volviendo a las supuestas revelaciones bomba de Can Yaman, creo que es importante ser escépticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es posible que haya habido ciertos comentarios o insinuaciones,
pero es poco probable que haya habido una confesión explícita o una revelación impactante. La verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente sucedió entre ellos, y es su derecho mantenerlo en privado. En mi opinión, lo más interesante de todo este asunto no son tanto los rumores en sí, sino la fascinación que generan en el público. La gente quiere creer en los cuentos de hadas, quiere ver a sus parejas favoritas de la pantalla juntas en la vida real, y a menudo está dispuesta a interpretar cualquier indicio como una prueba de que su sueño puede hacerse realidad. Pero es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión, y que las relaciones entre las personas son mucho más complejas de lo que parecen. En resumen, las supuestas revelaciones bomba de Khan Yaman sobre Demet Özdemir parecen ser más un producto de la especulación mediática y del deseo de los fans que de una confesión real. Es importante ser escépticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo, y recordar que tanto Khan como Demet son profesionales exitosos que merecen ser respetados en su vida personal. La química en pantalla entre ellos siempre será recordada, pero eso no significa que haya necesariamente una historia oculta detrás de ella. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado a fondo los rumores sobre las supuestas revelaciones bomba de Khan Yaman sobre Demet Özdemir, y hemos llegado a la conclusión de que es importante ser escépticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿O creen que es simplemente una fantasía de los fans? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, 1600 palabras asterisco asterisco. Bien, profundicemos aún más en este drama turco desentrañando las capas de especulación y tratando de discernir la verdad, o al menos, una versión plausible de la misma. Porque seamos realistas con la maquinaria mediática en marcha y los fans ávidos de detalles, la verdad a menudo se difumina en un mar de interpretaciones. Primero es crucial entender el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países con fuertes tradiciones, la vida personal de las celebridades está sujeta a un escrutinio particularmente intenso. Las expectativas sociales, las normas morales y la presión familiar juegan un papel importante en cómo las figuras públicas se presentan ante el mundo y cómo gestionan sus relaciones. Por lo tanto, cualquier rumor sobre una posible relación romántica entre Khan y Demet durante el rodaje de Erkenci Kuş, inevitablemente se magnificaría y se analizaría con lupa. Además, Erkenci Kuş no era una serie cualquiera. Se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor entre Kandibit, interpretado por Khan Yaman y Sanem, interpretada por Demet Özdemir, resonó con audiencias de todo el mundo, creando una legión de fans que idealizaban su romance y anhelaban ver esa conexión trasladada a la vida real. Esta intensa admiración por la pareja en pantalla generó una presión enorme sobre Khan y Demet, obligándolos a navegar con cuidado su relación fuera de las cámaras. Ahora centrémonos en esas supuestas revelaciones bomba. Como mencioné antes, la clave está en analizar las fuentes. ¿De dónde provienen realmente estos rumores? Si rastreamos la información, a menudo encontramos que se originan en cuentas de redes sociales anónimas, foros de fans o medios sensacionalistas que priorizan el clickbait sobre la precisión. Estos medios a menudo toman fragmentos de entrevistas, publicaciones de Instagram o incluso simples interacciones en eventos públicos, las sacan de contexto y las manipulan para crear titulares impactantes que alimenten el interés del público. Un ejemplo típico podría ser un comentario casual de Khan Yaman en una entrevista donde menciona la química especial que compartió con Demet durante el rodaje. Si este comentario se publica en un medio sensacionalista con un titular como Khan Yaman confiesa su amor secreto por Demet Özdemir, inevitablemente generará una ola de especulaciones y debates entre los fans. La realidad, sin embargo, podría ser mucho más simple, simplemente estaba elogiando a su compañera de reparto y reconociendo la buena química que tenían en pantalla. Otro factor que contribuye a la confusión es el estilo de comunicación de Khan Yaman.
Es conocido por ser un hombre directo, apasionado y a veces incluso un poco impulsivo. Sus declaraciones a menudo son interpretadas de manera literal, sin tener en cuenta el contexto o el posible sentido del humor. Esto lo convierte en un blanco fácil para los medios sensacionalistas, que pueden tomar sus palabras fuera de contexto y crear historias que no reflejen la realidad. Consideremos, por ejemplo, un rumor que surgió hace algún tiempo sobre una supuesta discusión entre Khan y Demet durante el rodaje de Erkenci-Kuş. La historia, según algunas fuentes, era que Khan se había enfadado con Demet por llegar tarde al set y la había reprendido en público. Sin embargo, otras fuentes cercanas a la producción negaron rotundamente esta historia, afirmando que nunca hubo una discusión seria entre ellos y que siempre mantuvieron una relación profesional y respetuosa. ¿Qué pasó realmente? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo más probable es que se tratara de una simple diferencia de opiniones, o de un malentendido que fue exagerado y distorsionado por los medios. La realidad es que el rodaje de una serie de televisión es un proceso estresante y exigente, y es normal que haya momentos de tensión entre los miembros del equipo. Pero esto no significa necesariamente que haya habido una pelea o un conflicto grave. En cuanto a Demet Özdemir, siempre ha sido más reservada y discreta que Can Yaman. Rara vez ha hablado de su relación con él en entrevistas y siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esto ha alimentado aún más el misterio y la especulación en torno a su relación con Can, ya que los fans han interpretado su silencio como una señal de que había algo más entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que Demet está ahora felizmente casada con Ozan Kok. Su boda fue un evento mediático importante en Turquía y demostró claramente que ha superado cualquier posible relación romántica con Can Yaman. Por lo tanto, cualquier rumor que sugiera lo contrario es, como mínimo, irrespetuoso y ofensivo hacia su matrimonio. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han seguido caminos diferentes desde el final de Erkenci-Kuş. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, que lo ha llevado a viajar por todo el mundo y a trabajar con actores y directores de diferentes países. Demet, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas de éxito en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más populares y respetadas del país. Estos caminos separados sugieren que incluso si hubo una atracción o una conexión especial entre ellos durante el rodaje de Erkenci-Kuş, no fue suficiente para construir una relación duradera. Las agendas profesionales, las diferentes prioridades y las presiones mediáticas probablemente jugaron un papel importante en su decisión de seguir caminos separados. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? En mi opinión, las supuestas revelaciones bomba de Can Yaman sobre Demet Özdemir son más un producto de la especulación mediática y del deseo de los fans que de una confesión real. Es posible que haya habido ciertos comentarios o insinuaciones, pero es poco probable que haya habido una revelación impactante. La verdad es que solo Can y Demet saben lo que realmente sucedió entre ellos, y es su derecho mantenerlo en privado. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de su química en pantalla, pero debemos respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En lugar de centrarnos en el pasado y en lo que pudo haber sido, deberíamos celebrar el éxito de ambos actores y apoyar sus proyectos futuros. Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos y versátiles que merecen ser reconocidos por su trabajo más allá de los chismes sobre su vida personal. Y con esto, llegamos al final de esta profundización en el culebrón turco. Espero que les haya resultado aún más interesante y, sobre todo, que les haya ayudado a formar su propia opinión sobre este asunto. Recuerden siempre analizar la información con ojo crítico y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Gracias por su tiempo y su apoyo continuo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre Can y Demet después de este análisis más detallado? ¿Qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en el futuro? Los leo con atención. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos análisis. Hasta la próxima.